Saludos apreciados oyentes. En los últimos tiempos, o mejor dicho, en nuestro tiempo, existe una tendencia entre predicadores, pastores, evangelistas, a enseñar única y exclusivamente del amor de Dios y sus bendiciones, con el propósito de obtener beneficios propios respecto a los bienes de este mundo y no a la bendición espiritual. Además muestran un panorama hermoso, próspero, lleno de abundancia y mucho más, pero dejan a un lado la justicia del Señor. No es que niegue o refute del amor de Dios en ninguna manera. Su gracia ha obrado en nuestras vidas para salvación, misericordia, perdón, compasión, entre otras, sino que éste debe ser expresado sobre la ira, la venganza y el castigo. En ese sentido, la reflexión de hoy lleva por nombre Dios es amor y fuego consumidor. Muchos dicen que este tipo de mensaje es anticuado, no tiene tendencia, no es popular, porque no les conviene. Pero lo que ignoran es que esto es un asunto de urgencia. El tiempo se acaba. Debemos hablar de pecado, arrepentimiento, justicia y juicio, para que la gracia y el amor de Dios pueda manifestarse en los que están cegados por el pecado. Entonces pudiéramos decir que estos dos aspectos representan una dualidad de Dios. Él no es solo amor o solo ira, Él es ambos. Bien, iniciemos hablando del amor de Dios. Filipenses 2, desde el versículo 5 hasta el 7 señalan: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cómo es que este Dios eterno se rebaja, se humilla? ¿Qué lo llevó a despojarse de toda su grandeza, haciéndose semejante a nosotros? El amor. ¡Qué ejemplo maravilloso! Ahora me pregunto, ¿será que nosotros estamos dispuestos a despojarnos de toda comodidad, de nuestros bienes, para ponerlos al servicio en favor de los demás? Respondámosle al Señor. De aquí también aprendemos el precioso significado de que Jesús fue llamado el Hijo del Hombre. Su designio fue pagar el precio que tú y yo debíamos pagar en la cruz. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo muestra el amor incondicional de Dios. Muchas personas podrían pensar que Dios solo ama a aquellos que son creyentes, cristianos, buenas personas, los que cumplen su mandamiento. Pero este versículo muestra lo contrario. Dios nos ama a pesar de nuestra condición. El sacrificio de Cristo nos redime, nos perdona, perdón. Es el único quien da vida eterna. El Señor tuvo misericordia de nosotros al ver que nuestra naturaleza estaba caída y conocía que estábamos condenados al fuego eterno. Su amor nos reconcilia consigo mismo. Juan 3, desde el verso 16 al 19, vamos a detallarlo verso a verso. En primer lugar, el verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que este versículo es el más mencionado por los hombres, pero ¿cuántos lo entienden y lo asimilan? El amor sublime y excelso de Dios lo manifestó en su Hijo único, para que nosotros, con actitud de agradecimiento, en retribución de ese amor,
aceptásemos dicho sacrificio, depositando toda nuestra confianza y seguridad en Él, sometiéndonos bajo su voluntad en obediencia. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Para qué vino Jesús? A salvar, a rescatar al perdido, a restaurar lo destruido. Lamentablemente existen muchos que viven juzgando, condenando, señalando a otros, atribuyéndose cosas que no les compete. Estos hombres y mujeres pasan a ser piedra de tropiezo a otros, privándolos así del favor de Dios por su mal testimonio. El versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El hombre se condena a sí mismo. Él es quien rechaza la palabra de Dios, aparta el oído del consejo divino, le da la espalda a su Creador. Qué insensatez más grande, desechar, rechazar el sacrificio de Jesús en la cruz. Qué triste el no valorar tal hecho. Y el verso 19 expresa: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Qué gran parecido con nuestra realidad. A lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo. La inclinación de la naturaleza pecaminosa es de continuo al mal. Ahora nos ubicamos en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El tiempo de Dios está impregnado de benignidad, bondad, compasión. ¿Cuál es el anhelo de su corazón? Que ninguno perezca. Él quiere que nos arrepintamos para poder restaurar nuestra naturaleza caída y llevarnos de regreso a casa, motivado a que este mundo será juzgado con su justicia. Sigamos con más amor. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estimado oyente, ¿sabes cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? Todo está cumplido, y murió. El cielo ya envió hace más de 2000 años por el rescate de tu vida y mi vida. El camino está abierto para que podamos tener acceso a la eternidad. Solo depende de ti qué decisión vas a tomar. Ahora, si Dios nos ha amado a tal extremo, ¿qué debemos hacer entonces? Mateo 22:39 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y veamos qué implicación tiene todo ello con respecto al amor. Primera los Corintios 10:24 señala: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Asimismo, Romanos 12:9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Del mismo modo, Romanos 12:21 señala: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y el versículo que escudriña los corazones y los pone al descubierto es Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto es solo una minúscula porción del amor de Dios. Ahora hablemos un poco acerca del fuego consumidor. Dios es el juez
de todo y sus juicios no solo son desde el principio, sino también hasta el fin de los tiempos. Y esto incluye a todo lo creado, óigase bien, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Judas 5:6 señalan: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esto es claro y determinante, y para que no quede duda alguna, les comparto un pequeño recorrido a través del tiempo en base a lo que señala la palabra de Dios. 1. Génesis 3, 23 y 24. Dios juzgó a Adán y a Eva sacándolos del huerto del Edén, destituyéndolos de su gloria. 2. Génesis 7, 21 al 23. Dios juzgó al mundo corrupto, perverso, de continuo al mal con un diluvio, ahogándolos, y solo quedaron, óigase bien, 8 personas, Noé y su familia. Génesis 19, 24 y 25. Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, destruyéndolos con fuego y azufre del cielo, y hasta hoy el lugar es un desierto. Éxodo capítulos del 7 al 11 señalan que Dios juzgó al faraón en Egipto enviando las 10 plagas. Punto 5. Dios usó su mano fuerte contra su pueblo amado, llevándolo a 400 años de esclavitud en Egipto. Lo puedes ubicar en Génesis 15:13 y Hechos 7:6. Y existen muchos más sucesos. Ahora, surge la pregunta: ¿podrán escapar los hombres y mujeres de este tiempo que se burlan de Dios rechazando la gracia? ¿Cuál es la causa que ha llevado al hombre generación tras generación para que el Todopoderoso derrame su ira? La respuesta la tenemos en Romanos 2, 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Muchos escuchan el mensaje de Dios y algunos son salvos, pero otros rehúsan doblegar su voluntad ante la del Señor. La bondad de Dios se expresa en que primero derramó su amor para rescate de todo aquel que le recibe antes de que su juicio llegue. Ningún ser humano en su sano juicio quiere ser juzgado. Pero a los de duro corazón recibirán la paga debido a los deseos de la carne. Ni aun aquellos que profesan ser hijos de Dios, pero que con sus hechos lo niegan, evadirán la justicia divina. Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y por si fuera poco, Mateo 7 del 21 al 23 expresan lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El hombre no tiene excusa ante la presencia del Señor. Gálatas 6, 7 y 8 dicen:
No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Las personas pasan la mayor parte de su vida para sus deleites carnales, atesorando solo por avaricia. ¿Y para qué? Dice el predicador en Eclesiastés 1, todo bajo el sol es vanidad. La actitud del hombre debe inclinarse a la gratitud y aprender a estar satisfecho con lo necesario. Primera a Timoteo 6, desde el 8 hasta el 10 expresan: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amados, seamos prudentes y sensatos. Y para que nos quede claro acerca del esfuerzo mundanal, segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán destruidas, quemadas. Todo esfuerzo material, físico, será destruido. Entonces, hasta por lógica, pongamos todo nuestro empeño en las cosas de arriba que son eternas y no en las cosas de abajo que son perecederas. Pero también para el alma hay retribución. Todos aquellos que rechazan el Evangelio de Jesucristo, les comparto la siguiente cita. Segunda Tesalonicenses 1, 8 y 9. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En resumen, Hechos 17, 31 y 32. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todavía hay oportunidad. La misericordia de Dios está vigente. ¿Cuál es tu decisión? Y el verso 32 señala: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este es Jesús. Ese día vendrá, no sabemos cuándo. Lamento por muchas personas que creen que van en la dirección correcta. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amados, nos encontramos en la antesala de la gran tribulación. Todo se está adecuando para que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Recordemos que cada uno de nosotros dará cuenta de sí según lo que hayamos hecho en esta vida. Unos comparecerán ante el tribunal de Cristo para ser recompensados y para vida eterna, mientras que otros irán al juicio del gran trono blanco para condenación. Padre eterno, te alabo y te agradezco porque tu palabra nos enseña, nos guía,
nos da libertad para apartarnos del pecado y caminar en santidad. Te ruego, mi Señor, por aquellos que escuchan este tu mensaje, ayúdalos a entender, a comprender cada una de estas cosas para que sus vidas puedan ser transformadas, para que sus vidas puedan ser reconciliadas contigo, Señor. Gracias porque has manifestado en primer lugar tu amor para poder librarnos y libertarnos de la ira venidera a través del juicio que vas a traer a esta tierra. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén.